Vino Hamadunayno Eno Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahasiadenu Konene. Vamos a ver algunas alajot de Hanukkah. ¿Cuál es Lejatejila que decir desde un principio como se debe hacer? Y Bedi Avad, ya cuando no hay otra opción, también cumplo con la mitzvah, como se dice a posteriori. Entonces, ya el tiempo del encendido de la Hanukkah. Dice, el tiempo del encendido de la Hanukkah es cuando sale la salida de las estrellas Vidyuk, exacto. Y, por supuesto, se extiende ese tiempo hasta media hora después de la salida de las estrellas. Es el tiempo de la tejila, desde un principio como debe hacerse. Si no, no puede cumplir eso, trabajo familiar que tiene que esperar, compromiso comunitario, etcétera, que tiene cosas que hacer de verdad importantes. Entonces puede encender toda la noche hasta el lucero, hasta el alba, con bendiciones. Todo el tiempo eso se puede decir las bendiciones, le apliquen el Hanukkah, y Sheazan y Simlabote. Ahora, no hay que adelantar el encendido de las velas, sí, antes de la salida de las estrellas, a pesar de que permanezcan encendidas todo el tiempo que se requiere para el cumplimiento de las mitzvot. Y si la enciende antes de la salida de estrella y permanecen encendidas hasta después del salir de las estrellas, la apagará y la volverá a encender sin bendición, porque se supone que dijo la bendición antes. Cuando en estos casos, por ejemplo, un ancianato, un betapot, eh, personas que se van a ir de viaje, o personas que tienen que irse a un trabajo y entran a la hora del atardecer, empieza su tiempo de trabajo, lo pueden hacer, etcétera, para que no pierdan las mitzvahs, porque lo mejor viene después de la noche. Todo el tiempo que es de día, durante el día se puede encender, por supuesto, sin bendición. Ahora, la pregunta que surge entonces es si en momento de apremio se pueden encender las velas de Hanukkah desde placa minja. ¿Qué quiere decir placa minja? Pelak, no plak, sino pelak minja, pelek minja. La verdad no se dice placa minja, se dice pelek minja. El que necesita encender, que tiene que ir de viaje, necesita irse a un trabajo, necesita ser médico, bombero, policía, tiene su turno, entonces necesita encender antes de la puesta del sol. Puede encenderla desde Pelekaminja, quiere decir un tiempo cuando ya empieza unos 45 minutos, una hora y media, más o menos antes de el tiempo de Minja, que estará la última Minja cerca de la noche. Y dirá la bendición sobre este encendido, ¿verdad? Pero pondrá una condición, pondrá suficiente aceite para que continúe ese encendido hasta después, calcule más o menos, después que salen las estrellas. Si son velas, pues una vela un poquito más grande para que pueda permanecer encendida hasta después. Ahora, ¿qué pasa con una persona que enciende en una hora ya tarde? Tarde, y los miembros de la familia ya están durmiendo. Necesitan despertarlos. El que enciende en una tarde y su familia está durmiendo,
Es bueno que nos despierte a uno o dos de ellos, pero esto no es obligatorio, ni tampoco influye en la mitzvah. ¿Por qué se entiende unido? Para que los demás sean testigos y vean el sentido de la vela y así la persona que la enciende cumple la mitzvah de lefarsem, de hacer público el milagro. Mínimo dos personas y hagan público, tres personas en público, lo encienden. Y así cumples. Pero no es meakel, quiere decir no inhibe ni no afecta el cumplimiento de la mitzvah. Es bueno, pero no afecta. Porque si enciende solo en la hora de la noche, todavía puede decir la bendición del encendido de la vela. Ahora, víspera de Shabbat. ¿Cuál es el momento propicio de la víspera de Shabbat? Pensamos que al encender las velas de Shabbat, si ya no debemos encender la Hanukkah. Entonces, en la víspera, y entró Shabbat. Entonces, en la víspera de Shabbat hay que encender las velas de Hanukkah antes de las velas de Shabbat. Meikar lo principal de la ley, ¿cuál es? Que se puede encender mi pele minja desde mucho tiempo, una hora y media más o menos antes de minja, de la víspera de Shabbat. Pero tiene que poner suficiente aceite, unas velas un poco más grandes, ¿verdad? Que esas velas quedan encendidas hasta media hora después de la salida de las estrellas en la víspera de Shabbat. Ahora, ¿cómo se hace la víspera de Shabbat en la sinagoga? Tengo que decir que no cumplimos las mitzvah, pero sí el recuerdo de la menorá que se hizo el milagro en el templo. Entonces dice, a pesar que el tiempo del encendido de la vela en la casa es desde la salida de las estrellas, el tiempo de encendido en la sinagoga es Basher Ki A, como es Basher Ki A, cuando la Shekia, cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol, ahí todavía tiene tiempo de la persona sale de su casa, y ya prendió la Hanukkah en su casa, y su señor encendió las velas de Shabbat, ya la persona se fue rápido, decir, Minjá la víspera de Shabbat, momento la Shekiah, mira el calendario, este momento, antes de Kabbalat Shabbat, ahí puede encender, antes de que empiece Shabbat, por supuesto, momento en que se pone el sol. Un pequeño que encendió la Hanukkah delante de su padre, ¿verdad? Y su padre quiere encender después de él, el papá ya no tiene que decir la bendición al encender la Hanukkah porque el niño pequeño, menos de Bar Mitzvah, lo, lo incluyó sin querer en el encendido. Entonces el papá ya entiende sin encendido. Lo mejor es que el papá diga la bendición y el niño encienda después para que sea una bendición de mayor, que está enseñando al niño, pero la mitzvah mejor cumplirla a través del que está obligado a cumplirla, que es el mayor. ¿Qué primero? ¿Encender la Hanukkah o Tefilat Arbit? O el resto de la noche. Hay que primero rezar Arbit antes de encender las velas. Pero aquella persona que siempre por motivos de trabajo, de ocupaciones, etcétera, reza tarde en la noche, encenderá las velas en su tiempo, lo antes posible, y después rezará Arbit según su costumbre, porque él reza tarde por su
por sus ocupaciones. Dejarlo hasta aquí, Baruch Hashem, Leolam, amén.